no es de este mundo. Entonces, cuando hablamos del ministerio de Cristo, tenemos que entender que estamos hablando del reino de Dios, el reino espiritual, que al Dios te alcanza hoy en día. Entonces, vamos a leer este primer 6 versículos que explica cuál es el ministerio de Cristo. Entonces, así dice la palabra de Dios. Por esta razón, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de no los judíos, me arrodillo en oración. Sin duda, se han enterado el plan de la gracia de Dios y Él me encomendó para ustedes. Es decir, el ministerio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribió brevemente. Al leer esto, podría darse cuenta de que comprenda el ministerio de Cristo. Este ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos, ahora se ha revelado por Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de la misma, aquí, herencia, miembros de un solo cuerpo y participando igualmente en la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Vamos a orar. Señor, le doy gracias por estas palabras, inspirado por Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escrito por Pablo. Y pido, Señor, que ayúdame hoy a explicar este misterio tan importante, tan clave, que está cambiando el mundo, que está cambiando a nosotros mismos. Y deseamos, Señor, que hacen más cambios aquí en Madrid y el resto del mundo. Dirígeme, Señor, por tu Espíritu Santo, le pido en el nombre de Jesús. Pero tengo 3 puntos que quiero compartir hoy. Primeramente, quiero hablar de las circunstancias de Pablo. Y segundo, la mayordomía de Pablo. Y al final, Pablo explicando el misterio de Cristo. Entonces, primeramente, vamos a pensar en las circunstancias de Pablo. Dice aquí al principio, por esta razón. Es interesante que comienza a hablar, pero no termina lo que quiere decir, sino hasta el versículo 3. Entonces, del versículo 1 al versículo 12 es una paréntesis. Porque realmente lo que Pablo quiere decir es decir, por esta razón, salta al versículo 13, no se desanima por causa de mi sufrimiento. Ya que estamos sufriendo, mismo no son para ustedes una nube. Entonces, la semana que viene vamos a ver la segunda parte de eso. Pero Pablo está entendiendo que la iglesia está preocupada por él. Entonces, yo estoy agradecido que yo siento que la iglesia me preocupa, ¿no? ¿Cómo está su cadera, pastor? Él está hablando por mí. Entonces, yo sé que está preocupado. Y así de la iglesia, yo estaba preocupado por Pablo. Le dije, ¿cómo puede ser que nuestro pastor está en el cárcel? Este no es justo. Es hombre de Dios y debe ser libre predicando. Pero Pablo dice, tranquilo, por esta razón, por el bien de ustedes. Entonces dice aquí, yo Pablo, prisionero de Roma. Así dice. Ah, está pendiente, muy bien. Dice, prisionero de Cristo. Qué bonito. No dice de César ni de Roma. Es decir, yo soy prisionero de Jesucristo. Porque Pablo está claro, y vemos en el primer capítulo, si vemos al final del capítulo 1, que Pablo está consciente quién estaba encima de todo. Dice aquí en el primer capítulo que él está encima de todo poder. No hay nadie que está más alto de Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo,
Yo soy prisionero de Jesucristo. Nadie me puede tocar ni ser nada. Nadie puede ponerme en la cárcel si no está permitido por Dios. Yo recuerdo, Chano, yo estaba en una conferencia misionera y había escuchado la prédica de un pastor de Rumanía. Y él estaba en el tiempo de comunismo, estaba perseguido por el gobierno y lo agarraron a él y pusieron en la cárcel. Y dijeron, bueno, nosotros hemos dicho a ti de no predicar el evangelio. Y él, con toda confianza, dijo, amigos, mi jefe es Jesucristo. Y vosotros son como títeres de Jesucristo. ¿Cómo dice? Títeres. Que Dios te puede mover a su fruto. Y a ti no me preocupa. Lo que me preocupa es lo que quiere hacer Jesucristo. Entonces, él estaba consciente que pasa lo que pasa en Rumanía, que Jesús estaba en control. Y así también Pablo. Estaba, si el Señor me tiene cárcel, tiene razón. Yo quiero preguntarle, ¿siente que está en prisión? Su matrimonio, algunas amistades, el trabajo. ¿Siente encarcelado? ¿En sentido, sí? El Dios está en control. Y puede ser que está en prisión por un pecado, que no ha cumplido la palabra de Dios. O puede ser que la voluntad de Dios está permitiendo que pase algo. Pero a mí me encanta el versículo Romanos 8:22. Y sabemos que Dios puede usar todo. Él puede usar nuestra estupidez, nuestra equivocación. Si reconocemos, hablamos de Él, clamamos a Él. Pero Pablo está claro que era prisionero de Jesucristo. Es interesante que dice, yo soy prisionero por el bien de ustedes, no judíos. Entonces Pablo está diciendo, es para tu beneficio que estoy prisionero. Dice, hermano, no creo. Prefiere que tú estás ahí predicando en nuestro local. ¿Cómo puede ser que es mejor para nosotros que está en un caso? Y yo creo que, reflexionando, el hecho que Pablo estaba en esa cárcel y escribió esta carta a esta iglesia en Asia, hoy en día nosotros estamos recibiendo beneficio del tiempo de Pablo en este caso. Yo me imagino que pasando el tiempo en la cárcel pudiera pensar bien lo que es necesario escribir a la iglesia en Asia. Entonces yo creo que podemos ver en la vida de Pablo que Dios permite momentos para dejarnos a reflexionar. Dios ha permitido a Pablo estar en este cárcel porque en el momento en que el Espíritu Santo iba a tocar la vida de Pablo y él iba a escribir esta carta que ha impactado tanta vida, esta carta que ha sido tan importante para la iglesia hoy en día. Y hermanos, yo creo que es bueno que nosotros también paramos y notamos lo que Dios está diciendo en nuestra vida. Tenemos un plan. Vale la pena pensar, ¿qué quiere Dios hacer con mi vida? ¿Cuáles son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en él? Porque si nosotros andamos y no paramos, entonces puede ser que vamos a perder cosas muy importantes. ¿Cuáles son las metas de su familia? ¿Qué quiere ver con sus hijos? ¿Qué quiere ser? Y la semana que viene vamos a hablar de los ministerios en la iglesia. Es importante de cada persona en la iglesia piense, ¿cuál es mi papel? ¿Qué quiere Dios? ¿Cuál sería mi obra en la iglesia? Entonces, vemos aquí la circunstancia de Pablo, que estaba consciente que era prisionero de Cristo y que Cristo permitió por el beneficio
pero él no lo deja así. Y dice aquí, me rodillo en oración. Qué humildad. Él está claro que pueden escribir, pueden notar cosas, pero realmente la oración es importante. Como él dijo en el capítulo 1, también está diciendo ahí, y que no dice me horror, dice que me rodillo. Y yo veo que aquí algo, una sinceridad en la oración. Yo no sé cómo oran vosotros. A veces estamos acostados, cuando estamos por dormir, puede ser que estamos ahora cuando estamos en el coche o en el autobús. Pero yo me imagino que cada uno de nosotros, en momentos, hemos puesto de rodillas. Es como una, Señor, yo estoy serio. Eso no es algo que no es importante. Señor, yo estoy de rodillo porque de todo mi corazón, eso es lo que yo deseo. Yo digo que este debe ser un buen ejemplo para nosotros. Entonces tenemos aquí la circunstancia de Pablo, sabiendo que Dios estaba bajo control, que tiene un propósito, que estaba consciente de la importancia de la oración. Pero segunda cosa que quiero notar aquí en este 6 versículos es la mayordomía de Pablo. Dice aquí en el segundo versículo, sin duda se han enterrado del plan de la gracia de Dios y Él me encomendó para ustedes. Ahora, quiero fijar en esta palabra. En la Reina Versión Internacional dice plan, pero en la Reina Valera dice administración. Y en la Nueva Biblia de las Américas dice dispensación. Entonces, yo creo que esa palabra es importante entender. Y la palabra en griego, es oikonomía. Y pensando realmente en qué quiere decir esto, puede ser administración, pero quizá una palabra que más fácil entender es mayordomía. Yo había encomendado un trabajo a Pablo. Entonces dice que ese trabajo estoy entregando a ti. Entonces tú vas a ser mayordomo de este mensaje. Es un mensaje que Dios tiene para los gentiles. Busque conmigo un momentito a Corintios capítulo 4, versículo 1. Que aplica 1 Corintios 4, versículo 1. Que dice que todos nos consideramos siervos de Cristo, encargados de administrar los misterios de Cristo, de Dios. Entonces, Pablo está claro que es un siervo de Dios, encargado de ser administrador de este misterio. Entonces, también nosotros somos administradores y mayordomos de este misterio de Cristo. Entonces, si somos mayordomos de algo, es importante que conocemos de lo que estamos encargados, ¿verdad? Si nos encomendamos una casa de ser mayordomos, no podemos estar lejos de nunca saber nada de esa casa. Tenemos que ir a ver cómo está la casa, cómo está la casa para poder cuidarlo bien. Y si vamos a ser mayordomos del misterio de Cristo, tenemos que estar claros cuál es el misterio. Porque si no entendemos cómo es el ministerio de Cristo, ¿cómo podemos ser buen mayordomo? Entonces yo no metí en la iglesia un pique, ¿no? Espero que paró suficiente tiempo para continuar, ¿no? Pero ahorita la pregunta, ¿está claro de qué es el ministerio de Cristo? ¿Conoce suficientemente para compartirlo con tu hijo, tu padre? Entonces, Pablo estaba bajo la bendición que este misterio
no fue revelado por otro apóstol, sino el misterio de Pablo fue revelado por el mismo Jesucristo. Es interesante que Pablo tenía esta bendición de ser instruido por el propio Jesucristo. Interesante que en 1 Corintios 11, cuando celebramos la Santa Cena, leímos las palabras de Pablo. Y Pablo habla que yo estoy comunicando lo que a él se había comunicado. Entonces, Cristo había enseñado a Pablo sobre la comunión. Pero en este caso, él pasó 3 años en el desierto, estudiando, recibiendo entrenamiento. Y como dijo en 1 Corintios 11:23, dice, yo recibí del Señor lo mismo les transmite. Entonces aquí, en este versículo, le está diciendo, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya le escribió brevemente. Yo creo que está haciendo referencia al capítulo 1, versículo 9 y 10. Que dice en el capítulo 1, versículo 9 y 10, para llevar a cabo cuando se cumple el tiempo, perdón, 9 y 10. Él no hizo conocer el ministerio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumplió el tiempo, esto es, reunir en él todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Entonces Pablo está recordando que ya había tocado brevemente en el capítulo 1. Entonces dice que en versículo 4, al leer esto, podrá darse cuenta de que comprendo el ministerio de Cristo. Entonces Pablo está orando desde el capítulo 1, principio del capítulo 3, y su preocupación es de que el pueblo de Dios, al leer esto, entender, pudiera comprender qué es el misterio de Cristo. Entonces Pablo tenía este mayordomía, había recibido de Cristo, este misterio, y ahora está preocupado. Estaba pensando bien, ¿cómo se puede escribir esta carta para que cuando la iglesia lee esto, se pueda entender cuál es el misterio? Me mandé esta foto por el WhatsApp haciendo una comparación del descubrimiento de Einstein, ¿no? Y este descubrimiento, ese señor ha cambiado el mundo, pero no ha mejorado bien por siempre el mundo. Y hay gente que descubre cosas que ha sido útil, computador, internet, medicina, todos esos son buenos, pero realmente no arregla la situación más importante, que nuestra condición pecaminosa delante de Dios. En el estado que estamos, lo que merecemos es el castigo de Dios. Pero este misterio está trayendo un cambio profundo, mayor de lo que cualquier persona se puede inventar hoy en día. Es importante que estamos bien claros de ese misterio, porque este misterio realmente puede impactar nuestra vida personal, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestra iglesia en España. Entonces, es importante, como dijo Pablo, que comprendo este misterio. Ahora, voy a explicarlo. Intentar. El punto 3, ¿qué es el misterio de Cristo? Versículo 6. Es decir, que los no judíos son, junto con Israel, beneficiarios de las mismas herencias, miembros de un solo cuerpo y participantes igualmente de la promesa de Cristo mediante el Evangelio. Ahí están 3 cosas. 3 cosas que resume Pablo, que es el misterio de Cristo.
Es importante entender el ministerio. Dice aquí en Efesios, segundo, Efesios 2, capítulo 2, versículo 13, que dice, pero ahora en Cristo ustedes, que antes estaban lejos, Dios lo ha acercado mediante la buena fe. ¿Sí dijo? La sangre de Jesucristo. Ahora, hermano, tenemos que entender que este misterio de que Cristo es nuestro por la sangre de Jesucristo, por el cruz del Calvario. Esta bendición costó, es precioso. Dios dio su sangre para darnos esta bendición. Este misterio de Cristo es nuestro por medio de la sangre de Jesucristo. La ley en el Antiguo Testamento no era suficiente. La ley solamente mostraba nuestras necesidades. Y cuando llegamos al final del Antiguo Testamento vemos, wow, qué desastre hay en el pueblo de Dios. ¿Qué se puede hacer para hacer un cambio de este pueblo? Y vemos que por la ley no pudimos solucionar nada. El Nuevo Testamento podemos ver por la gracia. Hay mucha bendición, hay mucha esperanza. Entonces las tres palabras que son claves para entender el misterio de Cristo es herencia, somos un solo cuerpo y participamos juntos. Entonces la posesión, la bendición y que tenemos el mismo poder. Entonces quiero hablar de las tres cosas. Y espero que nosotros podamos discutir eso en otro momento y los años que vienen podemos aprender más, estar más claro. Espero que hoy vas a comprender algo. Espero que la semana que viene vas a entender más de cuando llegamos hasta el final del capítulo 3 y cuando estamos entrando al 4. Cuando Dios está hablando de la iglesia que ha establecido, como ha llamado pastores, ancianos, diáconos, y él está poniendo un fundamento, porque está construyendo el reino de Dios, el cuerpo de Jesucristo. Y hermano, eso es una maravilla de lo que ha hecho Cristo. Entonces, primero, somos heredores conjuntos. ¿Qué hemos heredado juntos? Bueno, tenemos una vida nueva. Hemos nacido de nuevo. Como dice en Juan 3, como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios tiene que ser levantado. Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios tiene que ser levantado, para que todo que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha cambiado nuestros corazones de piedra, el corazón de carne. Gálatas 2:20 dice, con Cristo soy justamente crucificado y ya no vivo yo. Este misterio que ya no vivo yo, con un sentido, ya no vivo yo. Es decir, que ya no soy, ahora sigo en el cuerpo, pero ahora Cristo vive en mí. Cuando dice Cristo vive en mí, realmente es el Espíritu Santo, y es la obra de Cristo. El Espíritu Santo está cumpliendo en nosotros lo que Jesucristo realizó en la cruz del Calvario. También, ¿no? Lo que ahora vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a mí. Entonces, es por fe. Nosotros no pudimos verlo, pero pudimos sentirlo. Como dice, el viento no se puede ver, pero se pueden sentir. Y cuando Dios nos ha cambiado, cuando ha tumbado las paredes de lesiones entre los matrimonios, entre los enemigos, se nota.
hay un gozo que experimentamos cuando ese morro en el matrimonio se tumba, cuando ese morro entre padre e hijo se tumba. Se puede sentir el gozo de que su hijo ha dicho, padre, perdóname, el padre ha pedido el hijo, perdóname. Entonces vemos en nuestra herencia, en Romanos 5, es que Cristo ha cambiado a los cristianos sus trapos sucios, todos sus pecados, y ha cambiado por la justicia de Cristo. Hermano, cuando Dios nos ve a los cristianos, no ve nuestros pecados. Él ve a nosotros lavados por la sangre de Jesucristo. Somos, inclusive, llamados santos. ¿Por qué somos llamados santos? Porque hemos sido perdonados completamente. Porque si no somos perdonados completamente, el Espíritu Santo no puede demorar en nosotros. Cuando los ángeles pecaron en el cielo, Dios tuvo que castigarlo porque Dios no puede estar en la presencia del pecado. El Espíritu Santo no pudiera entrar en nuestro corazón hasta que Dios ha hecho un cambio, hasta que nos ha cubrido en todos nuestros pecados con la sangre de Jesucristo. Entonces, ya, aunque estamos en este mundo, ya no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos la herencia que ya somos ciudadanos del cielo. Entonces, el primer punto que Pablo está diciendo, vamos a poner claro, que Jesucristo vino para establecer su reino, y ahora nosotros tenemos la bendición que somos ciudadanos del reino de Dios. Somos hijos de Dios. Es nuestro Padre. Podemos entrar en su presencia y pedir con confianza, Padre, necesito algo. Acompáñame un momentito en Romanos 8. Vamos a ver el versículo 5. En adelante, Romanos 8. Porque vive conforme a la naturaleza pecaminosa, fija la mente, los deseos de la naturaleza. En cambio, lo que vive conforme al espíritu, fija la mente en deseo del espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. Mientras la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. La nueva diferencia es que el espíritu nos da vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enviada de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Si alguno no tiene Espíritu de Cristo, que no está claro en el misterio de Cristo, si no está claro que el Espíritu de Cristo está en... Regresando. Si alguno no tiene Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. La justicia de Cristo nos hace vivos. Si el Espíritu de aquel que levantó Cristo entre los muertos vive en ustedes, el mismo Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de sus buenas obras. Por medio del Espíritu que vive en ustedes. Vamos a ver esta ahorita, la tercera característica, ¿no? Pero hermano, quiero estar que estamos bien claros que nosotros tenemos una nueva herencia. Somos ciudadanos del reino de Dios, los que han nacido de nuevo. Somos peregrinos en este tiempo. Este es no es nuestro terreno. Estamos construyendo nuestro lugar arriba. Entonces, el primer punto del misterio de Cristo es que lo que está en Cristo, si sea judío o gentiles, tenemos la misma herencia. Tenemos la misma bendición.
Y segundo, el misterio es que somos un solo cuerpo. Y tocamos algo de este en el capítulo 2, donde hablamos cómo Dios ha unido los judíos y los gentiles, que ha tumbado la pared de división. El muro ya está tumbado, proviene de sangre de Jesucristo. No estamos bajo la ley, sino que somos salvos por la gracia de Cristo. Él cumplió la ley para nosotros. Él cumplió perfectamente. Y esta perfección está acreditado a nuestra cuenta. Entonces, cuando Dios mire a nosotros, ve a Jesucristo cumpliendo la ley perfectamente con nosotros. Qué bendición, qué herencia. Ya que no estamos bajo la ley, cuando estamos en Cristo no mantenemos listas. No tenemos reglas para tener amistades con una persona. No vamos a hacer que tiene que portarse así, 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 si quiere estar en mi amistad. Porque todos nosotros entendemos que todos somos pecadores y fuimos salvados por la gracia de Dios. No merecemos. Ahora, sabemos Padre Nuestro, ¿no? Ahora, quiero que te piensen en el Padre Nuestro pensando en el misterio de Cristo. Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que está experimentando y viviendo el misterio de Cristo, esta es nuestra oración. Santificado sea tu nombre. Señor, tú vives en mí. Yo soy tu embajador. Quiero que tu nombre sea glorificado, santificado. Y oramos, venga tu reino. Señor, queremos ver aquí en la tierra el reino de Dios. En mi familia, en mi vida personal, en mi país. Entonces oramos, Señor, venga tu reino. Y clamamos, Señor, haga tu voluntad. Somos hechuras tuyas creadas en Jesucristo para buenas obras, los cuales Dios preparó. Oramos, haga tu voluntad. Como está en el cielo, así también a ti. Entonces nosotros queremos, Señor, somos prisioneros tuyos. Y estamos dedicados para que lo que tú estás haciendo en el cielo también se pueda cumplir en la tierra. Y oramos el pan nuestro cada día, dándonos hoy. Mantenemos humildad. Entendemos que no merecemos nada. Que todo es por la gracia de Dios. Y nuestra actitud, que pedimos pan, estamos reconociendo que nosotros no merecemos. Que todo es por la gracia de Dios. Y en humildad dice, yo me preocuparme de Dios. Dice, dame el pan de hoy. Señor, ayúdame a mantenerme y fijar nada más que no me preocupa de mañana, sino mañana tiene suficiente preocupación. Pero en humildad pido que me da mi pan. Interesante aquí. Y voy a perdonar mis deudas, ¿no? Me dicen, perdona mis deudas. Así como perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Verdad? Así. En esta oración está recordando que el muro de retención ya no existe. Y tenemos que perdonar, tenemos que mostrar gracia, porque Dios ha tenido compasión con nosotros, ha tenido misericordia con nosotros, nos ha perdonado. Y tenemos que recordarnos frecuentemente, Señor, ayúdame a perdonar a los demás, ayúdame a mantener corta preocupación, ayúdame a perdonar rápido. Cuando estoy en conflicto con mi pareja, mis hijos, Señor, perdóname, dame la sabiduría para arreglarlo. Pero también entendemos que estamos en este mundo, que si todavía tenemos la naturaleza pecaminosa y dice, y no nos mete en tentaciones, más libre del mal. Estamos en este mundo, hermano. Somos débiles. Tenemos que orar, como dice en el bienaventurados, que seamos pobres en el espíritu.
y estamos claros que somos muy capaces de caer. Estamos en el reunión de los hombres y estamos diciendo que necesitamos rendir cuentas de uno a otro. Y decimos esto porque sabemos que somos hombres, somos muy capaces de caer. Y tenemos que tener gente a nuestro lado que está clamando, ¿cómo te va? ¿Estás cumpliendo? ¿Cómo te pueden orar? Dígame cuál es la situación en tu vida. Porque tú es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Entonces Pablo estaba consciente que en Cristo es un solo cuerpo. Qué bonito que podemos ser uno en Cristo. Que no tenemos que mantener listas de preocupaciones, que podemos perdonar. Entonces, primera herencia. Segundo, que somos uno en Cristo. Las paredes de visiones han sido tumbadas. Pero terceramente, somos coparticipantes de las promesas. Vean lo que dice Efesios 1, versículo 13. 1:13 dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que trae salvación, lo creyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Cuando Dios nos hace nueva criatura, la bendición estamos sellados con el Espíritu Santo. Tenemos Espíritu Santo, el mismo Espíritu que levantó, Espíritu de los muertos, que está morando en nosotros. Es lo que dice versículo 15 a 20 en Efesios 1. Y dice, y por eso, por mi parte, desde que me enteré de la fe que tiene el Señor y el amor que demuestra por todos los creyentes, no he dejado de dar gracias por ustedes al recordar en mis oraciones. Entonces está ahí, mira la oración de Pablo. Sabiendo que tenemos la promesa, pido que Dios, de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación para lo conocer mejor. También pido que sea iluminado los ojos de su corazón para que sepa la esperanza que Él nos ayudó. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre pueblos santos? Y en cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creen. Qué bendición. Tenemos ese poder trabajando con nosotros. En Génesis 2, capítulo 12, versículo 3, Dios dijo a Abraham, será bendecido en ti y toda la familia de la tierra. Entonces, en esta promesa, somos coparticipantes en todas las promesas del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora con Moisés. La bendición de Abraham, que Jesucristo iba a dar su vida y que su sangre iba a pagar la deuda nuestra. Esta promesa ha sido nuestra. Y dice Filipenses 4:13, más o menos puedo, no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos esta promesa, esta estabilidad. Regresando a Romanos 8, ve lo que dice el versículo 32. Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su hijo, su propio hijo, sino entregó por todos nosotros, ¿cómo nos hará dar nosotros generalmente junto con él todas las cosas? Y él nos dejó de darnos su hijo, va a dar generosamente todo lo que pasa. Esta es la promesa, hermano, que tenemos. Ve lo que dice el versículo 37 del mismo capítulo. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de él que nos llamó. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, no porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni profundo, las cosas de esta creación, podrá separarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
Los hermanos, el ministerio de Jesucristo, que está cambiando el mundo, es que tenemos esta maravillosa herencia. Y Dios ha cambiado nuestros corazones tan duros a darnos un corazón de tierra, de carne. Recuerda el costo de este regalo. Y Dios pagó su vida para nosotros. Ahora estamos dispuestos de nosotros mismos de pagar el costo para ser mayordomos de este ministerio. Como Pablo escribió a la iglesia de este misterio de Cristo, entregando a ellas, miren, este misterio ahora no es solo de Pablo, sino es de la iglesia. Es el evangelio que tenemos que compartir. Tenemos que entender quién compró y con qué compró este misterio. Jesucristo en el cruz del Calvario. Pero como dice Juan 3, como Moisés levantó el serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios tiene que ser levantado. Está haciendo referencia que en el Antiguo Testamento era importante que el pueblo de Dios reconoció su error. Entonces vemos en Éxodo capítulo 20 que ellos reconocieron su error. Dice que Moisés, hemos pecado contra ti y contra Dios. Pide a Dios que nos perdone. Entonces ellos reconocieron su error, pidieron perdón. Y dice que clama a Dios para que nos sana. Y este necesitaba tener confianza en el remedio de Dios. ¿Qué fue el remedio? El remedio fue el serpiente. Así también, para nosotros podemos aprovechar de este misterio de Jesucristo, tenemos que reconocer que somos pecadores. Tenemos que reconocer que algo más fuerte de la pica de un serpiente está en nuestro cuerpo. Tenemos el pecado que está matando a nosotros eternamente. Tenemos que reconocer nuestra condición. Lo que tenemos que hacer es pedir perdón. Señor, reconoce mi situación, soy pecador, reconoce mi error y pido que me perdone. Pero también tenemos que tener fe en el remedio puesto por Dios. ¿Cuál es el remedio de arreglar nuestra situación? El remedio es Jesucristo en el cruz de Calvario. Su sangre derramada por nosotros. Y tenemos confianza en él. Si esta es nuestra confianza, que el precio que pagó Jesucristo en el cruz de Calvario es suficiente para librarme de ese esclavo y para darme una vida nueva. Hermanos, espero que estamos claros y animados para estudiar más. Y estoy seguro que hay otros aquí en la iglesia que un día te pueden explicar mejor que yo este ministerio. Pero Pablo dijo, es importante que nosotros entendemos, que comprendemos. Y creo que es importante de concluir este punto, tenemos el tiempo de oración, pidiendo, Señor, ayúdame a reportar, ayúdame a entender este bien para que yo pueda primeramente vivirlo en nuestra vida personal, pero también que podamos compartir este misterio. Lo estoy con mucho ánimo para decir la segunda parte de este capítulo porque todo está conectado. Pero qué bendición, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este misterio. Gracias por haber traído a través de un hombre piadoso, un hombre dispuesto de ser siervo tuyo, hasta pasar tiempo en el cárcel para notar estas bellas palabras. Gracias, Señor, que Pablo fue fiel en ser buen mayordomo de comunicar estas buenas nuevas. Y ahora, Señor, pido que ayude a cada uno de nosotros de ser buen mayordomos del ministerio de Cristo. Y si hay uno aquí hoy, Señor, que no está claro, que no está experimentando el ministerio de Cristo en su vida, que hoy puede ser reconciliado contigo. Muchas gracias, Padre, por darnos esta palabra tan bella que nos anima y todo es para una gloria tuya. Pedimos en nombre de Jesús. Amén.